Ujú. Buenos días, buenos días, buenos días, chicos. Rodas, Rodríguez, Zárate. Buenos días, muchachos. Mel, mira, Mel Celeste, ¿no? Ya, buenos días, Ángelo, a todos. Muy buenos días, chicos. Un gusto, la verdad, reencontrarnos y también conocer a los chicos que se incorporan recientemente. Bueno, vamos a agrandar esta pantalla, ¿ya? Uy, ya, lo mismo me pasa así. Ya está, ahora sí. Muy bien, chicos. Como ustedes saben, la palabra filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría, ¿no? Como ustedes saben también, recordarán, ese término fue acuñado por Pitágoras, ¿no? Pitágoras sostiene que eh, él no lo sabe todo, ¿no? Por tanto, no es un sabio, como les llamaban en esa época les llamaban, a estos pensadores les llamaban sabios, ¿no? Pitágoras dice, no, yo no soy un sabio, no lo sé todo, pero sí me gusta investigar, me gusta estudiar, me gusta saber. Y de ahí viene el término, entonces, amor o amistad con la sabiduría. Ya ese es el término filosofía. Y el primero en autodenominarse así es justamente Pitágoras. Ya es el primero que reflexiona, así como te estoy contando, y es el primero que dice, entonces no me digan sabio, díganme más bien filósofo. Pues, ¿ya? Porque antes de él han habido otros filósofos. Y antes de Pitágoras tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, justamente los sabios de Mileto, pues, ¿no es cierto? Pero a ellos le llamaban sabios, no le llamaban filósofos, a pesar de que hacían ya filosofía, ¿no? Es Pitágoras quien dice, no, no, un momentito, no me digan sabio, díganme filósofo, o sea, dígame amante de la sabiduría, porque eso es lo que soy, no soy un sabio, no lo sé todo, dice, ¿ya? Entonces, si te preguntaras quién es el filósofo más antiguo, bueno, el primero es Tales de Mileto, ¿no? Pero el primero en autodenominarse o llamarse a sí mismo filósofo, a partir de la reflexión que te estoy contando, es Pitágoras, ¿ya? Efectivamente, matemático. En esa época la mayoría de estos filósofos eran matemáticos, o sea, Tales, por ejemplo, también era matemático. Tales de Mileto fue quien por primera vez midió la altura de una de las pirámides de Egipto, mira, solamente midiendo la sombra y sabiendo la hora, por supuesto, ¿no es cierto? Y así calculó la altura de una de las pirámides de Egipto. También Tales fue de los primeros en predecir un eclipse solar, ¿no? Sí, la mayoría de estos eran efectivamente personas que sabían de muchas ciencias, ¿no es cierto? Bien, en cuanto al origen de la filosofía, tú recordarás que, bueno, hubieron bases materiales para su surgimiento, ¿no? Por ejemplo, la aparición de la propiedad privada, lo que posibilitó que haya personas que tengan tiempo libre, porque no trabajaban para comer, para subsistir, tengan tiempo libre y se puedan dedicar a esta reflexión, pues, ¿no? De ahí que los primeros filósofos, ¿no? Pertenecen a la aristocracia en su mayoría, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque, repito, para dedicarse a esto había que tener tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Medio. Siempre ha sido así el tema de la educación, un tema de tener oportunidades, ¿no? Tener tiempo, tener dinero suficiente, pues, ¿de acuerdo? Listo. Sin embargo, ¿ya? También hubieron otros que señalaron el aspecto ya no objetivo, material, económico, sino el aspecto subjetivo, ¿no? Psicológico, si tú quieres, ¿ya? Por ejemplo, Platón y Aristóteles coincidieron en señalar que la filosofía surge gracias a la capacidad de asombro o admiración que tiene el ser humano. El ser humano se asombra, se admira sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, se pregunta el porqué de ellos y eso ya es la filosofía, ¿ya? Descartes, en cambio, sostenía que la filosofía se inicia o surge con la duda, ¿no es cierto? El hombre duda, ¿no es cierto? Y límites, uno filosofa cuando está en situaciones límites. Situaciones límites, por ejemplo, enfrentar la muerte, ¿no? Entonces uno se pregunta si habrá algo más allá de esta vida, por ejemplo, ¿no? O situaciones como la guerra, y uno se pregunta sobre qué derecho tenemos de matar a alguien más, o nos ponemos en el lugar del otro, etcétera, ¿ya? Bueno, ahí está. Puedes detenerme cuando quieras, yo voy a pasar rápido porque estamos en repaso, sí, pero si por ahí hay algo que no te ha quedado claro, me dices, ya, ahora es el momento. Justamente estamos en repaso, pues, ¿ya? Luego tenemos el tema de las actitudes humanas. Vimos el tema de las actitudes humanas en el curso. ¿Por qué? Porque la filosofía también es una actitud, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, frente a las cosas que ocurren en el mundo, tú adoptas diferentes actitudes. Por ejemplo, hace unos días vivimos un sismo, ¿no? Frente al sismo, la gente reacciona, ¿ya? De diferente manera. Esas son actitudes, ¿no? Por ejemplo, ya el que tiene actitud pragmática, seguramente lo primero que hace es buscar una zona segura, ¿no? Es más, yo supongamos, vivo en el tercer piso, ¿no? Hasta que baje el temblor. Además, yo sé que muchas veces
hay más accidentes por el temor que por el sismo mismo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Para qué voy a bajar? Simplemente busco un lugar seguro, la zona más sólida de la casa, de repente el marco, ¿no? De las puertas, ¿no? Ahí donde hay columnas, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, Mel me pregunta quién se autodenominó por primera vez filósofo. Ese fue Pitágoras, ¿ya? Pitágoras de Samos, ¿ya? Pitágoras de Samos, ¿ya? Había quienes hacían filosofía, ¿ya? Tales fue el primero, el más antiguo, ¿ya? Pero le llamaban sabio, no le decían filósofo, ¿ya? Es Pitágoras el que acuña el nombre filósofo, ¿de acuerdo? ¿Yamel? Muy bien. Entonces, te decía que entonces en tencismo tenemos la actitud pragmática, pues, ¿no? Buscar soluciones prácticas. El que tiene actitud moral más bien se pregunta sobre qué está bien, qué está mal, lo moral, lo ético, lo éticamente aceptable, pues, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de repente el que tiene actitud moral dice, voy a ayudar primero a las ancianas, voy a ayudar a mi mascota, destaca en ese momento la solidaridad, ¿no? La valentía, ¿ves? Todo lo que es moral. El que tiene actitud estética es amante de la belleza. ¿Qué podría ser en ese momento? Capturar en su mente de repente cosas hermosas, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, tomar una fotografía. A veces las familias enteras salen, ¿no? A la calle, durante el sismo, y se paran en medio de la pista y todos abrazados, ¿no? Incluso con su mascota, ¿no? Es un momento de unidad familiar. Entonces, el que tiene actitud estética, eso le puede parecer bello, ¿no? Miren, en medio de la desgracia, ¿no? En medio de un fenómeno natural como este hay belleza, ¿no? Dice, lo voy a capturar, voy a tomar una foto, o lo voy a grabar en mi mente para dibujarlo después. Esa es actitud estética. El que tiene actitud religiosa, ¿qué haría durante el sismo? Probablemente se ponga a rezar, ¿de acuerdo? El que tiene actitud científica se va a preguntar acerca del epicentro y otras cosas seguramente. ¿De acuerdo? Esas son las actitudes humanas. Si sobre alguna te queda duda, pregúntame para yo este, eh, eh, ampliar un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Carolina, ¿ya? Me dice la actitud pragmática no era hacer las cosas más fáciles. La actitud pragmática básicamente es percibir todas las cosas que te rodean como provechosos o útiles, ¿ya? Entonces el pragmático se anda preguntando qué cosa es provechoso, qué cosa es útil. En ese sentido, sí, podría ser también buscar las cosas más sencillas, y justamente es el ejemplo que acabo de poner. Por ejemplo, un sismo, tú vives en el tercer o cuarto piso, un sismo dura pues segundos, no dura ni minutos, ¿no? ¿No es cierto? Tú vas a bajar la escalera mientras la tierra tiembla, probablemente te puedes caer con el pánico, ¿no? Entonces lo más fácil justamente es el ejemplo que he puesto, pues. ¿Para qué vas a bajar? Mejor te pares en una zona segura de la casa, ¿ya? En tu casa tú tienes que identificar zonas seguras, por ejemplo, donde hay más columnas, pues, ¿no? Por ejemplo, en el umbral de las puertas, por ejemplo, ¿no? Lo que acabo justamente de señalar, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta más, a ver, sobre las actitudes humanas? Melita me dice, explica la pragmática. Claro, a ver, la pragmática. Con ejemplos, a ver. Yo te decía, por ejemplo, la actitud pragmática, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, a ti te dicen que hay que comprar los productos nacionales, ¿no? Para apoyar, ¿no? A la economía nacional, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero tú, mamita, ¿qué hace? No, compra lo más económico, lo más barato, no importa si es importado, ¿no? ¿No es cierto? Claro, en ese momento de buscar, ¿no es cierto? Igual, por ejemplo, el que tiene actitud estética compraría a su hijo una ropa que le quede a la talla, que le quede bonito, ¿no es cierto? El que tiene actitud pragmática, pues a veces la mamá tiene actitud pragmática, ¿no? Te compra ropa grande, ¿no? Porque tú vas a crecer, estás creciendo rapidito, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces te compra rápido, te compra una talla más, dos tallas más. Ese es pragmático también, ¿ves? Busca el provecho, la utilidad, ¿no? Incluso te ponía este ejemplo, ¿ves? A la hora de buscar amistad, por ejemplo, ¿no? El que tiene actitud moral dice, a este lo voy a escoger como amigo, voy a ser amigo de él porque él es honesto, responsable. ¿Ves? Busca lo moral, ¿ya? De repente el que tiene actitud estética dice, me voy a ser amigo de esta chica porque es guapa, es hermosa. El que tiene actitud religiosa, me voy a ser amigo de esta persona porque es mi hermana en la fe, de repente, igual que yo, cree en Dios, qué sé yo. ¿Ya? El que tiene actitud pragmática, ¿sabes qué haría a la hora de buscar amistad? A ver, ¿qué provecho, qué utilidad me puede reportar? Por ejemplo, me voy a ser amigo de ella para que me ayude, ¿no? A entender mejor las clases, ¿no? Porque ella me puede explicar, o de repente me puede ayudar en el examen también, podría ser la actitud pragmática, ¿no? Busca la utilidad o provecho, ¿de acuerdo? Listo. Estás como Carolina Quispe. ¿Quién es Carolina Quispe? No entiendo. Kevin. Ah, Kevin. Kevin Félix. Sí, pero aparece como Carolina Quispe, Kevin. Sí, es verdad. Es verdad, sí aparece. Sí, ya. Vamos a continuar, ¿ya? Listo. Entonces son las actitudes humanas, ¿ya? Entonces, y la actitud científica es aquel que se anda preguntando el porqué de las cosas, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pragmático sabe usar el horno de microondas y lo usa simplemente. Ya no se pregunta el por qué, simplemente me sirve para calentar la comida. En cambio, el que tiene actitud científica se pregunta, ¿qué son las microondas, por ejemplo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el que tiene actitud filosófica, ¿qué hace? La actitud filosófica es parecida a la actitud científica, preguntarse el porqué de las cosas. Pero mientras el que tiene actitud científica se pregunta sobre cosas pequeñas, puntuales, particulares, el que tiene actitud filosófica se pregunta sobre cosas más grandes. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo?
Es más, va más atrás. ¿El universo tuvo un origen o es eterno? Infinito. ¿Qué significa infinito? No tiene comienzo ni fin. No solamente en términos de extensión, sino también en términos de temporalidad, ¿no? ¿Ya? Y mira qué difícil se nos hace a nosotros entender eso, ¿no? Para nosotros no, pues es que todo tiene que tener comienzo y final, ¿no? Entonces el universo también tiene que tener un final, ¿no? El único que puede ser infinito es Dios, dicen los idealistas. En cambio los materialistas dicen, no, el espacio, el universo es infinito. Ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Cuál es el origen del hombre, por ejemplo? ¿Ya? Esas son preguntas filosóficas. ¿Qué es el bien, por ejemplo? ¿Quién define qué está bien, qué está mal? ¿Qué es la belleza? ¿Ya? Ese tipo de preguntas se hace la filosofía, según la rama de la filosofía también, ¿no es cierto? ¿Ya? Que vamos a ver luego, luego vamos a ver las disciplinas filosóficas. Entonces, la actitud filosófica, porque es eso, es una actitud ante el mundo, ¿ya? Así como hay gente que, por ejemplo, todo lo explica pues con religión, ¿no? ¿De dónde provenimos los hombres? ¿Cómo que no provenimos? Dios nos ha creado, pues. En cambio, el que tiene actitud científica dice, oye, no, pero acá hay evolución, ¿no? ¿Qué dices eso? Y el filósofo también se pregunta sobre eso, ¿no? Capaz si somos producto de la evolución, entonces, ¿no? Y no de la creación, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la actitud filosófica. Preguntarse también el porqué de las cosas, como el que tiene actitud científica, pero repito, mientras la actitud científica es más preguntarse sobre cosas particulares, el que tiene actitud filosófica más bien tiene un pensamiento, acá está, totalizado, universal. Se pregunta sobre cosas de máxima generalidad, sobre el origen del universo, el origen del bien, el origen del hombre, etcétera, ¿ya? Otra característica de la actitud filosófica es el ser radical. Suele ir a la radical, viene de raíz, a la raíz de las cosas, ¿ya? Las causas primeras, ¿de acuerdo? Trascendental es tratar asuntos que van más allá de la experiencia inmediata, o sea, más allá de lo que tú vivencias personalmente, ¿ya? Por ejemplo, preguntarse sobre cosas que pasan de ti, o es más, ser capaz de cuestionar tus propias percepciones que muchas veces, por ejemplo, te engañan. Es como que tú te elevas y desde arriba te miras a ti mismo, por ejemplo, como especie humana, por ejemplo, ¿ya? Eso trascender. Racional es usar la razón, argumentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Crítica es cuestionar, cuestionar. ¿Ya? La filosofía es cuestionadora. Por ejemplo, la filosofía cuestiona, mira, incluso muchos de los filósofos desde las primeras épocas han sido condenados a muerte, justamente porque cuestionan todo. ¿Ya? O sea, no, pero no es cuando digo todo, no es cuestionar por cuestionar, ¿no? Con argumentos, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a Sócrates lo condenaron a muerte, ¿no? ¿No? A beber la cicuta, que era un veneno, porque lo acusaban de cuestionar a los dioses, ¿no? De la época, ¿no? Y así ha habido muchos filósofos que por cuestionar, ¿no? Son condenados. Pero no, pero también se cuestionan entre sí mismos, ¿no es cierto? Unos a otros, o también se cuestionan a sí mismos también, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, siendo crítico, yo soy consciente de que yo soy un hombre de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, ¿no? Entonces mi pensamiento corresponde a ese contexto histórico-social, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy convencido que dentro de 500 o 1000 años dirán del pensamiento y la forma de vida que tenemos ahora que somos muy primitivos, dirán, ¿cierto? Por ejemplo. Problematizar, ya. Ahí donde los demás no ven problemas, el filósofo, perdón, sí ve problemas, pues, ¿ya? Por ejemplo, te decía, ¿no? La psicología, que es una ciencia, se aboca a estudiar el conocimiento humano, ¿no? Pero el filósofo va más atrás y se pregunta, ¿ya todo esto, el ser humano puede conocer realmente? ¿O sus representaciones de la realidad son siempre aproximaciones nada más, ¿no? ¿El ser humano es realmente un ser racional, como dicen? ¿O más bien es un ser pasional, emocional, con algunos momentos de racionalidad nomás? ¿Bien? Eso es problematizar, ¿ya? Ahí donde los demás no ven problemas, el filósofo sí, ¿ya? Porque de eso se trata, problematizar, enfocar un asunto desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, sobre el tema de la mujer, estamos bien, dicen algunos, ¿no? Los conservadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a discutir sobre el hombre y la mujer? Somos diferentes y el hombre es la cabeza de la familia. Listo, acá no hay problema. En cambio, la actitud filosófica le da otro enfoque. De ahí viene este término, incluso enfoque género, ¿no? ¿Ya? Que dice, no, 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 es que no está bien, no está bien, ¿ya? Cómo se concibe la masculinidad y cómo se concibe la feminidad como sujeta, ¿ya? Como en un segundo plano con respecto al hombre. Eso está mal, por ejemplo, dice el enfoque de género. Es un enfoque que comienza con filósofos, ¿no? Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no es cierto? Una filósofa a la cual tienes que leer, ¿ya? Listo. Otras actitudes son metódicas, los filósofos usan métodos. Por ejemplo, el señor Descartes propuso la duda metódica. Por ejemplo, eh, eh, Sócrates propuso la mayéutica, ¿ya? Husserl propuso la apogé, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Sistemática porque el cuerpo de la filosofía, o sea, sus conceptos, leyes, categorías, ¿ya? Principios están debidamente organizados. Y especulativa, mira, acá es otra diferencia con la ciencia. La ciencia es más bien experimental, trata de probar de manera experimental lo que afirma. En cambio, la filosofía, por su objeto de estudio tan amplio,
especula. ¿Qué es especular? Eh, Podríamos decir suponer, más bien es deducir lógicamente, ¿no? Pero no puede ser experimental, ¿ya? Repito, el origen del universo, por ejemplo, es algo que ya pasó pues hace miles de millones de años, ¿sí o no? ¿No es cierto? Millones de años, ¿no es cierto? Millones de años. Entonces, no, podemos suponer. Y es más, vuelvo a repetir, eso del origen del universo como lo conocemos ahora, porque el espacio ha existido siempre, ¿no? Dicen la mayoría de filósofos, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Me estaban preguntando, a ver, profe, Aristóteles, ¿qué actitud filosófica era? No entiendo qué actitud filosófica. A ver, de nuevo, a ver, no están comprendiendo, pero y no hay problema. Voy a tratar de ampliar y donde hay problema. Actitudes humanas. Todos tenemos diferentes actitudes. A veces somos prácticos, a veces somos moralistas. Por ejemplo, tú vas a poner un negocio, el pragmático dice, ya sé, ya, todos están acá construyendo la casa, una ferretería. El que tiene actitud moral dice, no sé, más bien voy a poner un negocio que ayude a todos los demás, una farmacia mejor. El que tiene estética dice, no, actitud estética, no, mejor una escuela de arte o de fotografía, ¿no? Porque es la belleza. Actitud religiosa, no, más bien en mi casa voy a poner un centro de reflexión, ¿no? O un lugar donde predicar la palabra a los niños, ¿te das cuenta? Actitud científica, no voy a poner una academia, un centro de estudios, ¿te das cuenta? Esas son actitudes humanas, ¿ya? Y luego viene la actitud filosófica, y todos los filósofos están dentro de la actitud filosófica. Aristóteles, el filósofo, tiene actitud filosófica principalmente también, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora sí? ¿Mel? ¿Sí? Ok. Listo. Definiciones de filosofía. A ver, tengo que calcular mi tiempo porque una horita es... Ya, estamos todavía bien. Muy bien, acá está, pues ya habíamos visto a Pitágoras, ¿no? Pitágoras sabemos que define la filosofía como amor por la sabiduría. De ahí viene el término justamente filosofía, pues filos que es amor y sofía que es sabiduría, ¿no es cierto? ¿Ya? Pitágoras decía así, ¿no? El filósofo no es un sabio, sino que es un buscador desinteresado del saber. Sócrates dice más bien que la filosofía es un modo de vida, ¿ves? Acá esto tiene que ver con el tema de actitud, ¿no? ¿Ya? Vuelvo a repetir, yo tengo con los conocidos, ¿no? Familiares que tienen, por ejemplo, actitud religiosa, todo es Dios para ellos, ¿no? ¿Ya? Incluso tengo una vecina, ¿ya? Que una vez, bueno, hace tiempo, hace años, se enteró pues que yo era profesor de filosofía, ¿no? Y al toque pues me dijo así, usted es profesor de filosofía, sí, vecinita, le digo, ¿no? Yo soy nuevo en el barrio, ¿no? Entonces, ¿sabes qué me dice? Me dice ella así, ¿no? Ay, seguro que es ateo, todos los filósofos son ateos. Bueno, no es verdad que todos sean ateos. Pero bueno, yo sí tengo una postura materialista, ¿no? Más que ateo. Y le explico toda la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que la materia es infinita, ¿no? La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero no tengo interés en por ahí ir, ¿no? Convenciendo a la gente de que crea o no crea en Dios, ¿no? Ese no es mi interés, ¿no? Yo simplemente me interesa la ciencia, la filosofía. Le explico. Pero igualito ella ya tiene un discurso ya y me dice así, ¿no? Ay, pero ¿cómo no va a creer en Dios? ¿Quién cree usted que mueve las olas del mar? A ver, ¿acaso las olas del mar se mueven solitas? Esas las mueve Dios, pues, me dice. Bueno, en otro momento conversamos y si quiere usted le explico un poquito. Ay, no hay nada que explicar, me dijo, Dios mueve las olas del mar, me dijo, ¿no? La verdad que en pleno siglo XXI, que alguien esté creyendo que las olas del mar las mueve la mano de Dios, ¿no? Y no entiende el momento de rotación de la Tierra, la fuerza gravitatoria de la Luna, las corrientes, los declives. O sea, la verdad que es sorprendente, ¿no? Pero bueno. Entonces ella, por ejemplo, que tiene una actitud religiosa. Todo lo que ocurre le explica, pues, con eso. Y hay gente que tiene así actitud religiosa, para que entiendas que es actitud religiosa. Por ejemplo, cuando una chica fue traicionada por su pareja, ¿no? Y la amiga le dice, ay, amiga, todo, no te preocupes, todo pasa por algo. ¿A qué se refiere con ese todo pasa por algo? De que tuviste una mala experiencia, pero ahora te va a tocar un chico bueno, ¿no? Porque Dios tiene un plan para ti. Esa es la idea de todo pasa por algo, ¿no? Esa es actitud religiosa. Yo, por ejemplo, no tengo actitud religiosa, yo tengo en ese caso actitud científica o filosófica, y le digo, no, eso no es verdad. Yo quisiera decirte para darte ánimo, sí, pues sí, sí, verdad. ¿Ya? ¿Ya? La vida ha sido injusta contigo, ahora lo justo es que te toque alguien bueno. No, pero es que la vida no es justa ni injusta. Tampoco hay un plan, no hay alguien que decide y te manda enamorados buenos o malos, ¿no? Si tú sigues actuando erróneamente, buscando lugares equivocados, vas a encontrar a otro hombre igual o peor, simplemente, ¿no? Para que cambie tu realidad, tiene que cambiar tu actitud, ¿ya? Y también tus conductas, tu comportamiento, eso es lo que les digo. ¿Ves? Entonces, ¿notan la diferencia entre esa actitud religiosa y filosófico-científica? ¿Ya? Luego también está la actitud moral, también te decía, ¿no? Hace un rato, preguntarse siempre qué es lo justo, qué es lo correcto. Por ejemplo, hace mucho tiempo me preguntaron a ti cómo te gustaría ser recordado, ¿no? Bueno, me gustaría que me recuerden, decía en esa época, de dos maneras, ¿no? Uno, que me digan que era un profesor que les ayudaba a pensar, ¿no? Ese profe me hacía pensar, ¿no? Así me gustaría, ¿no? Y otro,
que me recuerden como alguien que se esforzó por ser justo, ¿no? No siempre lo logro, de repente a veces me equivoco, pero me esfuerzo por ser justo. Ya, eso segundo, ¿no? De querer ser recordado como alguien justo, honesto, es actitud moral, por ejemplo, pues también. ¿Ya? Entonces todos tenemos un poco de cada actitud, ¿ya? Todos tenemos un poco, ¿ya? Pero generalmente hay una que predomina en nosotros, pues, ¿ya? Ah, también, claro, muy bien Alarcón, eso me parece genial, claro. Algunos dicen todo pasa por algo, bueno, o sea, porque pasa porque tenemos, bueno, más que culpa, Alarcón, porque más que culpar es responsabilidad nuestra, ¿no? ¿De acuerdo? Algo hicimos mal o algo hicimos bien, pues, ¿no? Me parece genial Alarcón, ¿no? De acuerdo. Sí, pero la mayoría no lo dice así, porque obviamente, pues, todo pasa por algo, significa que pasa porque nosotros hicimos que pase, pues, algo hicimos bien o mal, ¿no? Sí, pero la gente que tiene, mira, actitud religiosa lo dice en el sentido de que hay un plan divino para ti, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Mira, entonces mira cómo las mismas palabras, ¿no? Pueden significar diferentes cosas según la actitud que tú tengas también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? El ejemplo clásico es este, mira. Tú sabes que Moisés, según la Biblia, sacó a los cristianos de Egipto, ¿no es cierto? Después de las 7 plagas y todo, ¿ya? Dice que los primeros días la gente decía esto, ¿no? Moisés nos ha sacado de Egipto, ¿ya? ¿De acuerdo? Y 40 días después en el desierto, sufriendo, sin agua, sin nada, la gente decía lo mismo. Moisés nos ha sacado de Egipto. Pero mira, las mismas palabras significaban cosas diferentes. Al comienzo era como agradecimiento, al comienzo, ¿no? Entusiasmados, ¿no? Moisés nos ha sacado de Egipto, se nos ha liberado. Pero 40 días después de sufrir tanto y no encontrar la tierra prometida, las mismas palabras, Moisés nos ha sacado de Egipto, significaba otra cosa, como maldita sea, ¿para qué nos sacó? ¿Te das cuenta? Entonces, la actitud es diferente, una actitud positiva, actitud negativa también. Entonces, mira cómo las mismas palabras pueden significar diferentes cosas. Pero bueno, ya estamos filosofando, lo cual no está mal, pero el tiempo, ¿ya? Bueno, entonces por eso Sócrates decía que era un modo de vida, ¿no? Dedicado así, a la búsqueda de la sabiduría, porque más fácil es el pensamiento mitológico, las creencias, ¿no? Por ejemplo, yo cuántas veces me he enfrascado en discusiones con gente que tiene una actitud, pues, por ejemplo, religiosa, ¿no? Y que dice que ha visto un espíritu, que se le presentó la abuelita, que, ¿ve? Entonces yo tengo actitud científica, yo no creo en eso y les trato de explicar cómo funciona la mente, pero no, pues la mayoría quiere creer pues en la Ouija y todas estas supersticiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, así es, tenemos actitudes diferentes pues, ¿ya? Ante la vida. Es un modo de vida, ¿no? Incluso hay gente que se me agradece, hay gente que ya se aburre, ¿no? Y a veces algunos amigos ya bromean, ya viene la aguafiesta, dicen, ¿no? Luego tenemos a Platón. Platón dice que la filosofía es dialéctica. ¿Qué significa eso? Procedimiento racional que permite conocer las esencias. ¿Cómo? A través de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? El diálogo, pues. Aristóteles dice que la filosofía es metafísica, o sea que está más allá de lo físico, ¿ya? Es la ciencia que estudia, mira, los primeros principios y causas de todo lo existente. Eso dice Aristóteles, ¿ya? Eso es la filosofía. Los primeros principios, las primeras causas de todo lo existente. Por ejemplo, el principio u origen del universo, del hombre, del bien, etcétera. ¿Ya? Epicuro pensaba que la filosofía era una ciencia, ¿ya? Que te permitía vencer el miedo a los dioses y a la muerte. ¿Por qué? Porque al entender tú que a los dioses, decía Epicuro, no les interesa tu insignificante vida, entonces no tienes que tener miedo que te van a castigar o premiar, simplemente le eres indiferente. Entonces, cuando tú entiendas eso, ya no le vas a tener miedo a los dioses. ¿Ya? Y el miedo a la muerte también. ¿Qué te preocupa si te entierran, o si te queman, o si te botan al mar? Si cuando estás muerto no sientes nada, decía Epicuro. Entonces, cuando tú entiendes esas cosas, dejas de tenerle miedo tanto a los dioses como a la muerte. Así pensaba Epicuro. Agustín de Hipona dice que la filosofía es una sierva de la teología. ¿Qué cosa quiere decir sierva? Que debe servirle a la teología. No debe cuestionarla, sino que debe servirla. ¿Ya? Descartes dice que la filosofía es la raíz de las demás ciencias, la madre de las demás ciencias. ¿Ya? Kant propone que la filosofía, atención acá, debe responder a 4 preguntas fundamentales. Eso debe responder la filosofía en términos prácticos. ¿Ya? Debe responder a 4 preguntas fundamentales. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? ¿Qué me cabe esperar y qué es el hombre? Esas son las preguntas que se hace la filosofía. ¿Ya? ¿Qué puedo conocer? O sea, ¿cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué me cabe esperar? O sea, ¿qué vendrá en el futuro? ¿No es cierto? ¿Y qué es el hombre? ¿No? Que está asociado a lo anterior. ¿Ya? Para Hegel, la filosofía es una ciencia que tiene por objeto, mira, ve, la totalidad de la realidad. Mientras que la ciencia estudia aspectos particulares, la filosofía estudia la totalidad de la realidad. Marx va en ese mismo sentido, parecido a Hegel, es un paisano, es alemán. Y dice, sí, pues, que la filosofía es la ciencia que estudia la totalidad de la realidad.
Por tanto, estudia las leyes más generales de todo lo existente. Husserl dice que la filosofía es una ciencia estricta de esencias, o sea, la filosofía estudia no las apariencias, sino las esencias de las cosas. ¿Ya? Bertrand Russell dice que la filosofía es un saber que está en el medio de la ciencia y la teología. ¿Por qué? Porque al igual que la ciencia se apoya en la razón, pero lo mismo que la teología aborda temas muy, muy generales como el origen del mundo, del hombre, etc. ¿Ya? Wittgenstein dice que la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Según Wittgenstein, que es neopositivista, la filosofía no aporta conocimientos, sino solamente esclarece el lenguaje nada más. La única que aporta conocimientos, según Wittgenstein, es la ciencia. La filosofía no. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el tema de las disciplinas filosóficas, ¿ya? ¿Tú te acuerdas que la ontología o metafísica estudia el ser, la existencia, ¿no? La antropología filosófica estudia el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Su origen, naturaleza y centro de existencia. La nociología estudia el conocimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son las probabilidades de conocer? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento, etcétera? La epistemología estudia la ciencia, ¿ya? La axiología estudia el valor, la ética estudia la moral y la estética la belleza. Listo. ¿Alguna pregunta sobre las disciplinas, perdón, sobre las definiciones de filosofía o las disciplinas filosóficas? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Podría explicar sobre las disciplinas filosóficas, profesor? ¿Ya cuál de todas? ¿Todas? Sí. Ya. El tiempo. A ver, yo tengo que calcular mi tiempo, ¿ya? A ver, sí. La ontología, ¿ya? Te decía que problematiza acerca del ser, ¿ya? El ser es la existencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ontología se va a preguntar, ¿qué cosa es existir, por ejemplo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando yo pregunto eso, mucha gente me dice, existir es vivir. Y yo le digo, no, una piedra no vive, pero existe. Entonces me dicen, existir es ocupar un lugar en el espacio. Ya, eso está mejor, le digo, pero los pensamientos existen, pero no ocupan lugar en el espacio, ni los sentimientos tampoco. Entonces, ¿qué es existir? Tal vez si hay varias formas de existencia, entonces, ¿no? Material, inmaterial, ¿qué es la existencia realmente? Pues, ¿ya? Eso es lo que estudia el ser. O perdón, la ontología. O se pregunta acerca de qué es primero entonces, la materia o la idea. Los idealistas dicen que primero es el espíritu idea. Los materialistas dicen no, primero es la materia. Las ideas son simplemente, ¿ya? Propiedades de la materia. En este caso, el cerebro es la materia y las ideas son propiedades o funciones de la materia. ¿Ya? Ese es el tema de la ontología. ¿Ya? Pero tú al menos, esto sería todo una clase, ¿no? Pero al menos quédate con que estudia el ser. ¿Ya? La antropología filosófica es más fácil de explicar, estudia el problema del hombre, pero como es filosofía, ¿qué cosa estudia del hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Hemos sido creados o somos producto de la evolución? Estudia también la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es un animal, el hombre es un ser espiritual. ¿Qué es el hombre? ¿Ya? La nociología te decía que estudia el conocimiento. Primero se pregunta, ¿es posible que el hombre conozca o sus representaciones mentales son solamente aproximaciones de la realidad? ¿No? Luego se pregunta, ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? Pues está en nuestra alma, la aprendemos en la práctica social, ¿no? Ese tipo de cosas se pregunta, ¿ya? A ver, a propósito de pregunta, el problema de las verdades, ya, sí, exacto, eso también es un tema de la nociología, ¿ya? Porque ¿qué es la verdad? La representación tal cual de la realidad, pues, tiene que ver con la objetividad. Eso es la verdad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Si, por ejemplo, yo digo, la luz del sol es amarilla, ¿ya? ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, vamos a comprobarlo, pues, ¿no es cierto? Vamos a comprobarlo, ¿ya? Y vemos, eso sí podemos alcanzar ese conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. No te preocupes, hijita. La próxima clase, ¿no? Hoy te estoy mencionando nomás, no te preocupes. La próxima clase vamos a hablar de la nociología y la epistemología. Vamos, igualito que vamos a estar corriendo, pero voy a tener un poquito, voy a tener siquiera mis 20 minutos para hablar de la nociología. La próxima clase, sí, ¿ya? Ahorita voy a avanzar a la antropología nada más. La próxima clase voy a hablar de la nociología y la epistemología, ¿ya? Y vamos a hablar del tema de la verdad, no te preocupes, ¿ya? Incluso vamos a diferenciar verdad de validez, por ejemplo, ¿ya? Me preguntas nomás la próxima clase. La epistemología estudia a la ciencia. ¿Cuáles son los requisitos para hacer ciencia, por ejemplo?
¿ya? Los tipos de ciencia que hay, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? La axiología estudia el valor, ¿ya? ¿De dónde proviene el valor? ¿Por qué es que el hombre dice esto es valioso, esto no vale? ¿De dónde le surge esa valoración? Del alma, de la práctica social, de las necesidades, ¿no? ¿De dónde surge el valor? ¿Ya? La ética estudia el problema de la moral, ¿ya? La moral, el conjunto de reglas, valores que permiten que vivamos de una manera más o menos civilizada. La estética estudia la belleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. La antropología filosófica, como estoy con el tiempo. Ya. A ver. Es la rama de la filosofía que problematiza sobre la condición del hombre, su origen, esencia y sentido de la existencia. ¿Ves? Así, la próxima clase vamos a hablar también de nociología y epistemología, ¿ya? Entonces ya vimos que la antropología estudia eso, ¿no? La condición humana, cuál es su origen, cuál es su esencia y cuál es el sentido de su existencia. Respecto al problema del origen, tenemos dos posturas, ¿te acuerdas tú? El creacionismo y el evolucionismo, ¿ya? El creacionismo sostiene que el hombre ha sido creado por Dios, pues. ¿De acuerdo? O sea, existimos gracias a la voluntad de un ser superior llamado Dios. En cambio, el evolucionismo sostiene que el hombre es producto del desarrollo evolutivo de las especies o el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra. ¿De acuerdo? O sea, desde que aparecieron los organismos unicelulares hasta el hombre, que es lo más evolucionado que hay. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos como representantes del evolucionismo Spencer, Darwin y otros más. ¿Ya? Ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Ya, listo. En cuanto al problema de la esencia o naturaleza del hombre, se va a preguntar, ¿no? ¿Qué es el hombre? Pues, ¿ya? Una esencia es un rasgo invariable o común que posee un conjunto de entes. Por ejemplo, si habláramos de la esencia del gato, te decía, entonces el gato tiene, por ejemplo, como esencia que maulla, caza ratones, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso podría ser lo esencial, ¿no? Rasgos que lo definen y lo hacen diferente a los demás, ¿te das cuenta? Ya, bueno, lo mismo tratemos de aplicar para el hombre. Entonces Aristóteles dice que el hombre es un ser racional. Eso lo define de todos los demás. Es el único que usa la razón. ¿Ya? Esa es su esencia. Pero además es un animal político, se organiza social, políticamente. Es otro rasgo que define al hombre. Es más, tiene conciencia para saber qué está bien y qué está mal y crea lenguaje. Esos cuatro rasgos son la esencia del hombre según Aristóteles. ¿De acuerdo? Si hablamos de arte, estamos hablando de estética, porque el arte estudia la belleza. Sí, ¿ya? Me están preguntando eso. Sí, ¿ya? Sí. Sí, el arco. Sí. Si hablamos de arte, hablamos de estética. La estética estaría, ¿no? Como base del arte. Muy bien. ¿Ya? Esta es la definición clásica, entonces, ¿ya? Ahora, a ver, no confundan, no confundan. A ver, a ver. ¿Ya? A ver, no confundan. Kevin es, ¿no? El que está con nombre Carolina, ¿no? A ver, Kevin, no confundamos. A ver, mira. Respecto al origen del hombre, ¿ya? El origen, ¿ya? Hay dos posturas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Creacionismo y evolucionismo, ¿de acuerdo? Nada más. Algunos hablan de una tercera, que es el creacionismo evolucionista, pero sigue siendo creacionismo, ¿ya? Listo. Ya estamos ahora en la esencia del hombre, y recién estamos comenzando, ¿ya? Con la definición de Aristóteles, ¿ya? Que plantea que el hombre es un ser racional, político, crea lenguaje y es capaz de diferenciar el bien del mal. Esas son las características esenciales del hombre que ningún otro ser tiene y por tanto eso es lo que define al hombre. ¿Ya? Luego vamos a ver, sobre esto estás preguntando tú, el naturalismo. Sostiene que el hombre, ¿ya? O lo que define, o cuál es la esencia del hombre. La esencia del hombre son sus condiciones biológicas, por eso se llama naturalismo. Pues. O sea, lo que define al hombre son sus diferencias biológicas. ¿Y qué diferencias biológicas tiene? Tiene un cerebro no solamente más grande, sino también más evolucionado. Nosotros tenemos neuronas especializadas que ningún animal tiene. Tenemos neuronas especializadas para el lenguaje, para la articulación y para la comprensión del lenguaje. Tenemos neuronas que nos permiten planificar, razonar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace diferente al hombre. ¿Qué hace diferente al hombre a los demás? ¿Ya? Su evolución biológica. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, entonces el hombre es un animal, pero más evolucionado. ¿De acuerdo? Dentro del naturalismo, ¿ya? Podemos destacar a Nietzsche y Spencer claramente, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Darwin, más que filósofo, es un científico, ¿ya? Él se va a basar en evidencias, ¿de acuerdo? Pero no hizo de muchas generalizaciones como si las hacen Nietzsche y Spencer, ¿ya? Pero sí, sí, podría estar acá también Darwin, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nietzsche, por ejemplo, sostenía que los seres humanos somos seres instintivos.
y amantes de la naturaleza. Entonces debemos actuar así, dar rienda suelta a los instintos, no reprimirnos. El ser humano, según Nietzsche, se reprime por la razón. Y eso está mal, dice, ¿no? Debemos dar rienda suelta a nuestros instintos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Nietzsche. Spencer, ¿ya? Desarrolla algo llamado darwinismo social. Darwin plantea que en la naturaleza los más aptos, los más fuertes son los que sobreviven, ¿no es cierto? Ya, Spencer eso lo quiere aplicar para el hombre en sociedad. Entonces, para Spencer, los hombres más aptos, no sé, pues más inteligentes, más fuertes debieran sobrevivir y lo más débil simplemente extinguirse, pues. ¿Ya? Incluso yo te puse el ejemplo que esa mentalidad estaba, por ejemplo, escondida en el Fujimorismo cuando durante su gobierno realizaron esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, tú eres mujer pobre, ¿no? Entonces te esterilizo contra tu voluntad, porque así ha sido, contra su voluntad, para que no puedas tener hijos, pues simplemente. ¿Y por qué no debes tener hijos? Porque eres pobre, eres débil, ¿no? Incapaz, entonces no debes tener hijos. Solamente los más fuertes, los más aptos deben reproducirse. ¿Ves? Como pasa en la naturaleza, pues, en la naturaleza, ¿qué pasa? ¿Qué león se reproduce? El más fuerte, ¿sí o no? ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? Para la sociedad. Eso es darwinismo social y eso propone Spencer, ¿ya? Ay, no, como les he dicho yo, hijos, hasta ahora no. Mientras no cambie la política, ¿ya? Desde sus bases mismas, no vamos a tener buenos presidentes. Vamos a tener que estar eligiendo entre el mal menor nomás, ¿no? Sí, ya, pero dejamos la política. Vamos a... Entonces, para el naturalismo, lo que diferencia al hombre son sus rasgos biológicos, ya su cerebro más desarrollado, su pulgar opuesto a los demás dedos, el andar bípedo, se anda en dos piernas, no en cuatro, etcétera, ¿ya? El espiritualismo, en cambio, dice, lo que define al hombre no es lo biológico, sino lo que define al hombre es, por ejemplo, la conciencia, la razón, los sentimientos, y nada de eso es biológico, todo eso es espiritual. Entonces, lo que define al hombre es su alma inmortal. Y cuando habla de alma, se refiere a lo que te acabo de mencionar, pues, ¿ya? Conciencia, sentimientos, ¿ya? Razón. ¿De acuerdo? Acá tenemos como representantes a Platón y Scheller. A ver, la hora. ¿De acuerdo? ¿Ya? Platón, por ejemplo, decía que tú no eres este cuerpo es una envoltura, nomás temporal, que va a morir, ¿ah? Lo que está dentro ese eres tú. ¿Y qué está dentro? El alma atrapada dentro de este cuerpo. Es más, cuando este cuerpo muera, ¿ya? Porque tu cuerpo va a morir, tu alma va a seguir viva, digamos, o va a seguir, ¿ya? Tu alma lo que va a hacer es buscar otro cuerpo donde vivir. Eso se llama transmigración. ¿Ves? Eso es idealismo, pues. ¿Ves? Espiritualismo también, ¿ya? Así pensaba Platón, ¿ya? Sí, también Agustín de Hipona podría estar aquí porque Agustín de Hipona, a ser representante del cristianismo, ¿no es cierto? También cree lo mismo, pues es que Agustín de Hipona tiene influencia de quién, no te olvides, ¿ah? De Platón. Claro, eso lo vimos en la filosofía medieval, ¿te acuerdas? ¿No? Agustín de Hipona recibe influencia de Platón, mientras que Tomás de Aquino de Aristóteles, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Entonces acá estamos yendo a las fuentes, ¿ya? Aparte que no te olvides que acá hay Platón hace toda una argumentación del mundo de las ideas, el topos uranos. Agustín de Hipona no, Agustín de Hipona más se basa en el cristianismo y para darle soporte filosófico se basa en Platón, ¿ya? Scheller también plantea que lo que define al hombre es su alma, que es libre. Y acá Scheller lo que destaca es esto, que el hombre, a diferencia de Nietzsche que dice que el hombre debe dar rienda suelta a su instinto, Scheller cree que no, que el hombre más bien es el único capaz de ser libre respecto a sus instintos. Los animales actúan por instinto nomás, en cambio el hombre es capaz de actuar más allá de los instintos, ¿no? Ser libre realmente, ¿ya? Puede elegir. A ver, este es el ejemplo que yo te puse, ¿no? A ver, por ejemplo, si tú dejas tu comida, ¿ya? Al alcance de tu perro, él se la va a comer, ¿ya? Y no es que sea malo ni bueno, tu perro simplemente actúa por instinto, ¿ya? En cambio, tu hermano, él sí puede decidir, ¿no? Si me como esto, le perjudico a mi hermano. Bueno, no la voy a comer. El hombre es libre de decidir. En cambio, el animal no, el animal va a actuar por instinto, ¿ya? Y ahí se va el agua, toda la fidelidad de tu perro, tú, ¿no? A la hora de comer, él va a comer, ¿ya? Listo. Entonces, el único ser que se puede superponer, ¿no? O controlar, si tú quieres, ¿no? Estar por encima de sus instintos es el hombre. Los animales no. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el hombre tiene algo más que su cuerpo. ¿Qué tiene? Espíritu. Y el espíritu controla el cuerpo. Así pensaba Scheller. ¿Ya? El dualismo. Bueno, el dualismo plantea que el hombre tiene dos esencias, tanto el alma como el cuerpo, ¿no? A las cuales Descartes llama, al alma le llama res cogitans, ¿no?
¿ya? O sustancia pensante, y al cuerpo le llama res extensa, ¿no? O sustancia con extensión, ¿ya? Ese es Descartes, ¿de acuerdo? Incluso Descartes plantea que alma y cuerpo se relacionan o se juntan o tienen contacto en la glándula pineal, ¿no? Pascal dice lo mismo, ¿ya? Pero por eso Pascal es el que habla de que el hombre, dice, es una caña pensante, ¿ya? Caña, o sea, su cuerpo es débil como una cañita que se quiebra. El hombre es muy débil físicamente, pero su fortaleza también que es pensante. Por eso llama así, hombre caña pensante, para destacar la fragilidad de su cuerpo, pero la potencia de su pensamiento. Además, también Pascal genera un dualismo entre cerebro y corazón, ¿no? Es decir, entre la razón y los sentimientos también, ¿ya? A ver, preguntas. Claro. Esto de la tabula rasa que propone Descartes lo vamos a ver en la próxima clase en nociología. Como ves, Descartes habló sobre el tema antropológico, pero también sobre el tema de la nociología. Y vamos a ver en la próxima clase lo de tabula rasa, pero lo de tabula rasa no es de Descartes, ¿ah? No, no, lo de tabula rasa es de John Locke, es el que lo contradijo Descartes. Más bien de Descartes es el innatismo cognitivo, ¿ya? Descartes propuso que existen ideas innatas, ¿ya? Tabula rasa es lo contrario, más bien, ¿ah? ¿Ya? Y lo propuso John Locke. El historicismo dice que el hombre no tiene esencia, sino que tiene historia. ¿Qué quiere decir? Que el hombre va cambiando históricamente, ¿ya? Si hablamos de esencia, modo de pensar, de sentir y de vivir, eso va cambiando conforme la historia cambia también, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso Dilthey dice, ¿ya? El hombre no es, o sea, cuando habla de eso, habla de cero esencia, ¿no? Sino que va siendo. O sea, el hombre no está terminado, sigue cambiando todavía. Su esencia sigue cambiando, ¿ya? Por eso te decía yo, muchas cosas que ahora son consideradas humanas, en un momento fueran consideradas, ¿no? No propias de humanos. ¿Ya? Muy bien. José Ortega y Gasset, ¿ya? Él dice, yo soy yo y mis circunstancias, dice, ¿no? Para definir que mi yo está influenciado por mi contexto histórico y social. Ese es el historicismo, ¿ya? Y sí, si tú te pones a pensar, tus gustos, mucho de tus creencias, mucho de tu modo de pensar, tiene que ver con el contexto histórico en el cual tú vives, ¿no? Yo te decía, ponte a pensar nomás, ¿tú eres católico o cristiano por elección o porque es la religión del contexto en el cual tú vives? O sea, te lo digo de otra manera, si tú hubieses nacido en Arabia, ¿serías cristiano? No, probablemente serías musulmán, ¿sí o no? ¿Ya? Mira cómo el contexto influye en nosotros. Listo. El simbolismo. Cassirer dice que el hombre, más que un animal racional, es un animal simbólico. ¿Por qué? Porque para representarse el mundo, el hombre crea símbolos. ¿A qué se refiere con símbolos, Cassirer? Te dije, símbolos. El lenguaje es un sistema de símbolos. Las matemáticas, o sea, las ciencias, ¿no? Las matemáticas, la física, la química son sistemas de símbolos también. La religión también, el arte también, ¿ya? Entonces el hombre es un animal simbólico porque crea estos sistemas de símbolos que te estoy mencionando, ¿ya? Lenguaje, arte, ciencia y religión. Ningún animal hace eso. Entonces el hombre es básicamente un animal simbólico, ¿ya? Exacto, y ahora vamos a eso, justamente, el existencialismo, ¿no es cierto? Claro, considera que el hombre no posee esencia al nacer, sino solamente existencia. A ver, atención aquí, a ver, te decía, los animales, dice Heidegger, sí nacen con una esencia. Pues el gato tiene esencia de gato. No tiene nada que aprender para ser gato. El gato ya nace con su esencia. Él no tiene que aprender a ser gato, ¿sí o no? El perro no tiene que aprender a ser perro. Nace con su esencia de perro ya. En cambio, el hombre sí tiene que aprender a ser hombre. Es decir, aprender algún oficio, ¿no? Profesión, ¿de acuerdo? Por eso ahorita te decía yo, tú te estás preguntando sobre qué vas a hacer. Mira, ¿qué significa qué vas a hacer? O sea, te está preguntando sobre tu ser, pues claro. ¿Qué voy a hacer? Rastafari, físico nuclear, youtuber, ingeniero, ¿no? Comerciante, político. Estás buscando tu ser, todavía no lo tienes, lo estás formando, estás decidiendo. ¿Ves? No tienes un ser, tienes una existencia. En cambio, tu perro se está preguntando por eso. ¿Tu perro qué dice? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer? ¿Voy a hacer? ¿Qué voy a hacer más adelante? Vas a seguir siendo perro. Pues, ¿qué otra cosa? ¿De acuerdo? Entonces, los animales nacen con una esencia ya que está en su ADN. En cambio, el hombre no. El hombre en su ADN trae cosas muy básicas, pero su esencia o ser, él mismo la va construyendo después. Por eso dice, a diferencia de los animales, el hombre al nacer solamente trae existencia, divino existencialismo. No trae un ser ya definido, terminado. Eso el mismo hombre lo va decidiendo a lo largo de su vida. Eso es lo que dicen los existencialistas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso Heidegger dice, no hablemos del hombre en abstracto, hay que hablar del hombre en concreto, el hombre individual, ¿ya? Ese que está ahí en el mundo.
¿ya? Aquel que tiene preocupaciones cotidianas, por ejemplo, que se angustia por la muerte, ¿ya? Porque esa es otra característica del hombre. El único que es consciente de que su vida es finita es el hombre. Ningún animal sabe que va a morir. No entienden qué es vida, qué es muerte los animales, obviamente. El único que sí entiende que existe y que además esa existencia es limitada es el hombre. Y por eso el hombre dice, bueno, sabiendo que mi vida tiene límite, no soy eterno, ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a vivir? Eso al hombre lo angustia, ¿no? Por decirlo así, así le llama Heidegger, ¿no? Podríamos decir, se preocupa, bueno, Heidegger dice se angustia, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sartre lo que destaca es que el hombre está condenado a ser libre, dice acá, estamos condenados a ser libres. ¿Qué quiere decir? Como el hombre no tiene un ser, como te dije, solamente tiene existencia, entonces constantemente está tomando decisiones, ¿ya? ¿De acuerdo? El animal no tiene que tomar decisiones, el animal actúa por instinto. En cambio, el hombre tiene que tomar decisiones porque justamente está forjando su ser o esencia que no tiene al nacer. Además, Sartre es ateo. Entonces Sartre dice, si hubiera un Dios, Dios me diría qué hacer, simplemente sigo la palabra de Dios. Pero no, dice Sartre, no hay Dios. Entonces, más todavía cobra sentido esto de que estamos condenados a ser libres. Yo mismo tengo que hacer mi camino y decidir qué está bien, qué está mal, qué hago. ¿Ya? Eso dice Sartre. Por eso Sartre dice, el hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ah, no, 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 el libertinaje es otra cosa. Cuando dice que está condenado a ser libre, se refiere a que tiene que tomar decisiones, claro, pero decisiones que luego no le pesen, pues. Decisiones responsables, claro, claro. Por eso justamente se angustia, pues. Porque si fuera libertinaje, pues no me preocupo de nada, ¿no? Hago lo que me da la gana. No, 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 no. Justamente el hombre se angustia porque busca tomar decisiones correctas, responsables, pues. Eso la angustia, ¿ya? Pues porque quiere vivir la vida bien, ¿no? No en descontrol, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Listo. Luego tenemos el marxismo. Carlos Marx decía que lo que define al hombre son las relaciones sociales de producción que determinan la naturaleza del hombre, pues lo distinguen del animal. A ver, por ejemplo, en la actualidad, dicen, si hablamos de relaciones sociales de producción, están los que son dueños de los medios de producción, o sea, los que son dueños de la fábrica, del banco, de la empresa, y están los otros, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿ya? Unos y otros tenemos esencias diferentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? El dueño piensa de una manera, él incluso cree a veces que es eso, que es tu dueño también, ¿no? Y el trabajador, el obrero, piensa de otra. Es más, el dueño dice, yo todavía te doy trabajo, malagradecido. En cambio, el de abajo dice, si yo no trabajara, tu empresa se va al diablo, ¿no? Más bien, págame más, distribuye mejor las riquezas, tú te haces rico y yo fregado, ¿ves? Entonces pensamos diferentes unos y otros, sentimos diferentes también. Pues los de arriba, ay, no me cambies nada, me cambias algo, no vamos a volver a Venezuela, dice. Los de abajo que estamos fregados, ¿cuál Venezuela? Estamos igual, fregados, ¿no es cierto? Mira cómo vivimos, ¿no? Como topos en los cerros, ¿no? Con piedras que se pueden caer, ¿no? ¿No es cierto? ¿Mm? ¿Qué clase de peruanos somos si no tenemos ni un metro cuadrado para vivir en el Perú? ¿No? Entonces pensamos, sentimos, vivimos diferente, ¿no? El rico dice, ay, Lima es hermosa, icónica, ¿no? Los pobres que vivimos en los cerros, Lima es horrible, ¿no? ¿Te das cuenta? Está colapsando los desagües, qué sé yo. ¿Ya? Ya. Ahora, eso dice Marx ha sido siempre. Desde que aparecieron las clases sociales, por ejemplo, el amo y el esclavo pensaban y sentían diferentes. Otra vez, el amo no quería que cambie nada. El esclavo quería cambiarlo todo. No tengo nada que perder, salvo mis cadenas, decían, ¿no? Luego tenemos la época feudal. Ahí hay siervos y feudales, lo mismo, pues lo mismo. Entonces, por ejemplo, el feudal reclamaba la prima nocte, ¿no? Uno de sus vasallos se casaban, la primera noche tu mujer la pasa conmigo, ese es mi derecho, porque soy dueño de estas tierras. En cambio, el de abajo, ¿tú estás loco con mi mujer? Ni hablar, ¿no? Mira, pensamos, sentimos diferentes. Eso ha sido desde que aparecieron las clases sociales y hasta ahora que existen clases sociales. Eso va a acabar solamente cuando acaben las clases sociales. Eso dice Marx. A eso se refiere con relaciones sociales de producción. ¿De acuerdo? ¿Qué me están diciendo acá? Existencialismo. Mm, ya, me parece genial. Wow, pasas a partir a discutir. Bueno, bueno, me sonrío porque yo también alguna vez cuando he sido chiquillo lo he hecho, Kevin, ¿no? Sí, quería yo también probar mis ideas también. Bueno, listo. El pesimismo antropológico plantea que el hombre es el lobo del hombre, o sea que el principal enemigo del hombre es el hombre mismo. Y el optimismo dice que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe y vamos ahora sí rapidito a nuestras preguntitas, ¿ya? Ya, a ver, rapidito chicos, a ver, práctica dirigida. A ver, para Aristóteles, la filosofía es una ciencia teórica que estudia, mira, las primeras causas y los primeros principios de todas las cosas. ¿Qué característica de la actitud filosófica resalta Aristóteles? Vamos a ver, ¿qué característica está resaltando? Ya,
Claro, la E, radical. ¿Por qué radical? Radical es ir a la raíz. Y la raíz son las primeras causas. Ese es radical. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, te decía yo sobre el tema de la delincuencia, ¿ya? Un filósofo diría la raíz. ¿El hombre es malo por naturaleza acaso? O sea, el hombre si no lo controlas, entonces el hombre es malo por naturaleza. Entonces la solución es solamente más policías, más militares, más armas, nada más. ¿Esa es la solución? ¿Ves? Esa es una pregunta radical, ir a la raíz del asunto. ¿Te das cuenta? Dos, relaciona los elementos de ambas columnas. A ver, fue el primero en autodenominarse filósofo. ¿Quién fue ese? Pitágoras. Entonces, uno es D, ¿no es cierto? Uno D. ¿Ya? Anota, uno D. Los problemas filosóficos se expresan en 4 preguntas. Eso le decía Kant, ¿te acuerdas? Kant, 4 preguntas, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? Etcétera, ¿no? ¿Qué me cabe esperar? Kant. Muy bien. ¿No es cierto? ¿Ya? La filosofía es el estudio de las primeras causas. Eso es Aristóteles. Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la filosofía se ocupa de esclarecer las proposiciones. Ese es Wittgenstein. Wittgenstein, que desarrolló la lógica, ¿no? A niveles inimaginables, ¿no es cierto? Wittgenstein, ¿no? La lógica, la B. Entonces la respuesta es la A, ¿no, chicos? La A, ¿no? Muy bien, varios han respondido. Los felicito. 3. En los últimos meses, una noticia ha producido gran controversia. Dice, se trata del caso de un joven de 27 años nacido en la India que pretende demandar a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento. Mira, a ver. El joven alega que los niños son obligados a venir al mundo, que no conocían y en el cual sufrirán. Ya Sófocles hace años había dicho que nacer es casi tan trágico como morir. Wow, qué pesimistas, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Se entiende en gente que ha sufrido mucho, ¿no? O vive mucha pobreza, ¿no? Bueno, y Nietzsche en el siglo XIX había sugerido que de todos los bienes, el mejor sería no haber nacido. Wow. Podemos inferir que el caso planteado se discutiría en el ámbito de la disciplina filosófica conocida como la ontología, el ser, la existencia. No, más bien es el tema de la antropología filosófica, ¿ya? Acerca del hombre. Porque estamos hablando de la existencia, pero no de cualquier existencia, sino de la existencia humana, ¿ya? De la existencia humana, ¿ya? Repito, no te están preguntando acá qué es la existencia, ¿no? Si primero es la idea o la materia. No, no, están hablando acerca de la existencia del hombre, el origen del hombre. Es un tema de la antropología filosófica. No hay problema. Si se equivocan aquí, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? De acuerdo. Muy bien. ¿Están escuchando, no? Por ahí me dice alguno que se fue el chat, no entiendo. Ah, F en el chat, ah, ya, ya. 4. La razón, cuando se limita a ser humana, ¿ya? Sostuvo Hegel, deja de ser parte de la razón universal y se convierte en mero entendimiento. Ese sí que es un pensamiento finito, o sea, con fin. Sin embargo, si somos capaces de superar lo que nuestra perspectiva tiene de parcial, ¿sí? Podemos elevarnos a la panorámica que el propio Dios tiene de la realidad y conocer la verdad con mayúsculas, porque solo hay una verdad, ¿no es cierto? Se trata de un pensamiento que pretende en cada momento tener presente la parte y el todo, el presente y el pasado. Asimismo, se requiere pensar de una manera distinta de la tradicional, de un modo que Hegel denominó dialéctico. Pensar dialécticamente no es fácil, ¿eh? Es todo esto anterior que hemos mencionado, ¿ya? Requiere no quedarse en la superficie de las cosas, sino ver su estructura lógica profunda, que es dinámica, y situar cada aspecto de la realidad en relación con el resto. ¿Qué características de la actitud filosófica se evidencian respectivamente en este texto? ¿Ya? En primer lugar, cuando habla de el pasado, el presente, la parte y el todo, esa es totalizadora, ¿sí o no? Pero además, cuando se cree que podemos llegar a conocer, igual que Dios conoce todo, eso es ser dogmático, ¿ya? Dogmático. El dogmatismo cree que el hombre puede conocerlo todo, ¿ya? En cambio, el escepticismo dice, no, hay cosas que el hombre no puede conocer. El dogmatismo cree que puede conocerlo todo. Acá la respuesta es la E, repito, totalizadora, porque plantea que debemos conocer el presente, el pasado, lo particular y lo general, y dogmática porque plantea que el hombre puede llegar a tener un panorámica, mira, acá está, dice un panorama similar al que tiene Dios. O sea, que el hombre puede conocerlo todo, así como Dios lo conoce todo. Ese es dogmatismo, ¿ya? Por eso la respuesta es la E, ¿ya?
No hay esa clave en el PDF, dice. Uy, uy, ¿así? Ya. Uy, uy, ¿qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? ¿Sí? Qué raro, ¿ah? Ya, bueno, vamos a continuar, ¿ya? A ver, ahí, 5. Con respecto al problema del origen del hombre determina la verdad o falsedad. A ver, vamos a ver. Ay, 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 claro. Ay, he metido la pata, claro. Es que me pidieron que reduzca 4 claves y ya moví las claves ya. Bueno, bueno, pero tú anota lo que te voy diciendo, ¿ya? A ver, Marx consideró que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es falso, ¿sí o no? Marx es materialista, ¿no? El naturalismo evolucionista sostiene que el hombre fue creado por Dios. Eso también es falso, ¿sí o no? El naturalismo evolucionista. Ah, no, pero naturalismo evolucionista. No, creacionismo evolucionista. Naturalismo evolucionista. El hombre fue creado por Dios. Es creacionismo evolucionista. Esto también es falso, entonces. Para San Agustín, el hombre actuará siempre según los designios de su creador. No. ¿Te acuerdas que para Agustín de Hipona, el hombre tiene libre albedrío? ¿Sí o no? Esto también es falso. ¿Ya? También es falso. ¿De acuerdo? ¿Ya? De acuerdo con la filosofía de Engels, la mano es producto del trabajo. O sea, claro, el dedo pulgar opuesto a los demás es producto de la actividad del hombre, producto del trabajo. ¿Ya? O sea, acá la respuesta es la C, ¿no? La C. ¿Ya? La única verdadera es la afirmación 4. Sí, sí, Kevin, de acuerdo, la C. 6. Miguel, luego de años de seguir una formación estricta, dándole importancia al cultivo de la razón, y a que su alma predomine sobre su cuerpo, mira, alma sobre cuerpo, ya te va diciendo que eso es espiritualismo, ¿sí o no? Termina por convencerse de que no puede seguir reprimiendo sus instintos vitales, eso es de Nietzsche, ¿sí o no? ¿No? Y sostendrá que el hombre es un ser natural y biológico. Entonces Miguel en un principio aceptó una posición similar a la del espiritualismo, ese de Scheller, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Scheller, ¿de acuerdo? ¿Ya? De la razón, claro. Pero luego terminó con las ideas de Nietzsche, ¿sí o no? Nietzsche, ¿no? Dice que hay que dar rienda suelta a nuestros instintos vitales, ¿ya? Entonces la 6, la respuesta es la B. Scheller, Nietzsche, Scheller, Nietzsche. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver qué marcaron ustedes. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, Kevin. Muy bien, Kevin. 7. Determinen los enunciados correctos. Otra vez, a ver. Según Engels, el trabajo, ¿ya?, es la condición básica y fundamental de la vida humana. Según Engels, sí. Es el trabajo el que transformó al mono en hombre, incluso dice Engels, ¿no? Y, sí, muy bien, ¿no? Para Scheller, el ser humano tiene autonomía existencial o libertad. Sí, porque es capaz de sobreponerse a sus instintos, ¿no es cierto? Libertad, ¿no? Incluso por ahí alguien dijo, sí, pero no libertinaje, etcétera. Ya, muy bien. Listo. A decir de Spencer, la naturaleza humana es producto de la evolución natural. Sí, pues, Spencer, la naturaleza humana es producto, sí, de la evolución natural. Sí, muy bien. Siguiendo a Descartes, podemos decir que el hombre es una cosa que piensa, ¿no? O sea, una cosa, o sea, extensión, cuerpo, y que tiene pensamiento. El dualismo. Sí, pues, ¿no? Entonces, acá en la 7 la respuesta es la B. Quiere decir que todas las afirmaciones son correctas, ¿no es cierto? Muy bien, Kevin, ya había respondido. Genial. La 8. De acuerdo con lo que determina la naturaleza humana son las relaciones sociales de producción. Ya tú sabes a quién se refiere, ¿no es cierto? ¿Quién decía que la naturaleza humana tiene que ver con las relaciones sociales de producción? O sea, si eres dueño de los medios de producción o si vendes tu fuerza de trabajo. Ese es marxismo, ese es Marx, ¿sí o no? Es decir, cómo se relaciona el ser humano con la explicación que nos da, ese es Marx, ¿no es cierto? Ya. Acerca de cómo alcanzó el hombre la humanización por medio del trabajo. Ya. ¿Quién dice que el trabajo propició que el mono se convierta en hombre? Eso lo dice Engels. Entonces acá tenemos en primer lugar a Marx y en segundo lugar a Engels. Sería la C, la respuesta, ¿no es cierto? Sí, muy bien, Mel, muy bien. Listo, muchachos. Bueno, así va a depender de ustedes las clases, ¿ya? Si hago un poquito más de teoría o le dedico un poquito más de tiempo a las preguntas, ¿ya? Si vamos a tratar de calcular nuestro tiempo así también la próxima clase. Bueno, ya nos ganó la hora. Nos vemos la próxima semana, jovencitos, ¿ya? Cuídense mucho. Cualquier duda que haya surgido ahora, eso sí, siempre les digo, la próxima clase al comenzar nomás me preguntan, ¿ya? Profe, de la semana pasada, esto no me quedó claro. Ya, Mel, está bien, vamos a darle un poquito más de tiempo a las preguntas. Eso se ha tratado de hacer hoy día. La próxima voy a tratar con más ímpetu, ¿ya? Nos vemos la próxima semana.